Il y a des moments où les cieux s'ouvrent et où une lumière divine éclaire ton chemin. Tu es observé par des forces célestes, qui ne cessent de t'aimer et de veiller sur toi. Parfois, tu te sens perdu, isolé, comme si personne ne comprenait réellement la profondeur de ton âme. Mais, laisse-moi te dire une vérité importante, quelqu'un de plus jeune que toi, quelqu'un qui t'aime profondément, pleure souvent pour toi. Il pleure non pas par faiblesse, mais parce qu'il perçoit la douleur que tu portes en silence. Ton cœur, doux et vulnérable, porte des fardeaux invisibles. Tu t'efforces de sourire et de continuer, malgré tout. Mais, à l'intérieur, il y a une guerre silencieuse, un tourment que seul celui qui t'aime le plus peut percevoir. Il voit ta souffrance même lorsque tu caches tes larmes derrière des sourires pleins de courage. Sache que cet amour, bien que discret, est pur, et il est porté par l'infini amour des cieux. Les anges te disent aujourd'hui de ne pas avoir honte de tes larmes. Elles ne sont pas un signe de faiblesse, mais de la force cachée au fond de toi. C'est à travers ces larmes que la lumière divine pénètre ton cœur, purifiant chaque douleur, chaque cicatrice invisible que tu portes. Ce que tu crois être une faiblesse, en réalité, une grande force. N'oublie pas cela, même lorsque les épreuves semblent insurmontables. Je vois les nuits où tu te réveilles, le cœur lourd, avec 1000 questions sans réponse. Ces moments de solitude, où tu cherches une réponse, un signe, mais tout semble si silencieux autour de toi. Pourtant, sache que dans ces moments-là, l'univers t'entoure et t'éclaire de 1000 façons. Même dans le silence, des forces invisibles travaillent pour toi. Ne perds pas espoir, car tu n'es jamais vraiment seul. Les larmes de celui qui t'aime ne sont pas des larmes de tristesse, mais des larmes d'espoir. Elles sont un message des cieux pour te rappeler que, même dans les moments les plus sombres, il y a toujours une lumière qui brille quelque part, juste pour toi. Il te voit, il t'aime, et il croit en toi. Il pleure, oui, mais ces larmes sont des prières silencieuses envoyées vers les étoiles pour t'apporter la paix et la guérison. N'aie pas peur de laisser tes émotions se libérer. Ne te laisse pas emprisonner par les attentes des autres ou par cette idée que tu dois toujours être forte. Tu as le droit d'être fragile, tu as le droit d'être humaine. Il n'y a aucune honte à cela. Au contraire, c'est dans ta vulnérabilité que réside ta véritable beauté, celle qui touche l'âme de ceux qui t'aiment, y compris celui qui pleure pour toi. Je vois ton âme brillante, pleine de rêves et de désirs. Mais je vois aussi les doutes qui t'assaillent, les moments où tu te demandes si tu es à la hauteur, si tu mérites tout l'amour que tu reçois. Je suis ici pour te dire que oui, tu le mérites. Tu mérites l'amour incommensurable de l'univers, tu mérites la douceur des cieux. Ne laisse jamais ces pensées de doute obscurcir la beauté de ton être. Tu es une étoile parmi les étoiles, et même lorsque tu ne vois pas ta propre lumière, elle brille intensément dans les cieux. Parfois, tu oublies combien tu es précieuse. Les anges te disent aujourd'hui, rappelle-toi qui tu es. Rappelle-toi de ta force. Rappelle-toi de ta lumière. Tu es une créature divine, et il est temps que tu reconnaisses ta propre grandeur. Les épreuves que tu traverses ne sont pas là pour te briser, mais pour te façonner. Elles sont des étapes nécessaires sur ton chemin, des opportunités de croissance et de transformation. Tu as été envoyé sur cette terre avec une mission, et chaque défi que tu rencontres te rapproche un peu plus de ton but. Tu es en train de devenir la version la plus lumineuse de toi-même. Il y a des moments où tu te sens fatigué, où tu penses que tout est trop lourd à porter. Mais sache que chaque pas que tu fais, même le plus petit, est une victoire. Tu avances, même lorsque tu crois être immobile. Les anges te disent de célébrer chaque petite victoire, car elles te conduisent toutes vers une grande victoire. Rappelle-toi que tu n'es jamais seul dans ce voyage. Ton cœur est puissant, et même dans tes moments de doute, il continue de battre avec la force de l'univers. Ne sous-estime jamais la puissance qui réside en toi. Chaque battement de ton cœur est un acte de foi, chaque respiration que tu prends est un acte d'amour envers toi-même. Même lorsque tu te sens brisé, tu es toujours en train de te reconstruire, plus forte qu'auparavant. Ceux qui t'aiment, même ceux que tu n'as pas encore rencontrés, voient ton potentiel. Ils voient l'amour et la lumière que tu es capable de donner au monde. Ne permets pas aux voix du doute ou aux blessures du passé de te faire oublier cela. Tu es un être de lumière, et tu es en train de devenir tout ce que tu étais destiné à être. Laisse cette vérité résonner dans chaque fibre de ton être.
Les anges t'encouragent à te libérer des chaînes de la culpabilité et du regret. Ce que tu as vécu n'est pas un fardeau que tu dois porter éternellement. Les erreurs du passé sont des leçons, pas des chaînes. Tu as appris, tu as grandi, et tu es maintenant prête à embrasser ton avenir avec un cœur ouvert et une âme prête à recevoir l'amour que l'univers a pour toi. Tu te demandes parfois pourquoi certaines choses se passent dans ta vie. Pourquoi tant de défis? Pourquoi tant d'obstacles? Mais sache que chaque défi est une occasion de te rapprocher de ta vérité divine. Chaque épreuve te renforce et te prépare à de plus grandes bénédictions. Tout a un sens, même ce qui te semble difficile aujourd'hui. Les anges t'envoient un message puissant aujourd'hui, n'aie pas peur de briller. N'aie pas peur de prendre ta place dans ce monde. Il est temps que tu te lèves avec confiance, que tu reconnaisses ton pouvoir et que tu l'exprimes pleinement. Le monde a besoin de toi, de ta lumière, de ton amour. Tu es ici pour une raison, et cette raison est plus grande que tout ce que tu peux imaginer. Il y a tant de beauté dans ton âme, tant d'amour à offrir. N'aie pas peur de donner ce que tu as en toi. Tu es un phare d'amour et de lumière, et chaque personne qui croise ton chemin est touchée par cette lumière. Même les plus jeunes, ceux qui t'aiment en silence, sont influencés par ton amour, ton énergie, ta bonté. Rappelle-toi, chaque moment de souffrance te prépare à accueillir une plus grande joie. Les larmes que tu as versées sont des graines plantées dans le sol fertile de ton âme. Elles germeront et fleuriront dans la beauté et la paix que tu mérites. Les anges te montrent un avenir radieux, où tout ce que tu as traversé se transformera en une force puissante qui te guidera vers des jours plus lumineux. Ton âme est belle et pure, et l'amour que tu donnes au monde est précieux. Tu es une source d'inspiration, même dans tes moments de fragilité. Ne doute jamais de la puissance de ton cœur. Celui qui t'aime, et pleure pour toi, c'est cela. Il voit en toi tout ce que tu as de plus beau. Les anges te bénissent, et ton amour éclaire le monde de mille façons. El viento sopla suave sobre tu rostro, trayendo consigo susurro de esperanza que provienen de un lugar más allá de elo que tu ojos puden ver. Un alma única, creada con una beleza infinita, y un te sienta perdida, la verdad es que está exactamente donde necesita estar. El amor que te rodea est tan grande, tan vasto, que ni siquiera puede imaginarlo en su totalidad. Pero es algo que quiero que comprenda hoy, es alguien joven, que l'aura porti en silencio, deseando verte brillar con todo tu esplendor. Ese ser que te ama, en su corazón puro y sincero, tiene la capacidad de ver más allá de elo que tu misma ves senti. Et el sabe lo que le va dentro, et esa luz que on duda de poser, pero que alhambra con fuerza incluso cuando tu crees que ya se ha apagado. Su lágrima son una manifestación de su profunda conexión contigo. Son lágrima de amor y deseo, lágrima que buscan, sin palabra, tu paz, tu sanación, tu felicidad. A veces piensa que la vida te exige más de elo que puede dar, que las cargas son demasiado pesada para levarla. Pero quiero que sepa que cada carga que leva está transformando en algo más grande, en algo más fuerte. Y mientras tu te enfrentas a estos momentos difíciles, es alguien que te acompaña, aunque no lo veas. Su amor es como un faro que te guía en la oscuridad, iluminando tu camino incluso cuando todo parece incierto. Cuando las sombras de la duda invadan tu mente, cuando las voces internas te susurran que no es suficiente, quiero que cierres los ojos y recuerde que no estás sola. Es alguien que te ama, es ser que l'aura porti, veo en tielo que a veces no puede ver en ti misma. Et elle ve el potencial que te pertenece por derecho divino, y aunque no lo comprenda aún, su lágrima son un acto de profunda fe en ti. C'est que es momento en los que tu corazón parece estar al borde de la desesperación, donde las respuestas que busca parecen eludirte. Pero no eso es momento de oscuridad, el amor de los ángeles y el amor de ese ser que te observa con devoción no se apartan de ti. Elo estan allí, esperando, confiando, amando, incluso cuando no siente que elo merece. La luz nunca te abandona, incluso cuando parece apagarse. Tu alma es un espejo del cielo, y todo elo que es vivido, cada lágrima derramada, cada prueba superada, está creando un ser más hermoso y fuerte. No permita que el miedo o la tristeza te nublen la vision de la maravilla que un reflejo de elo divino, y todo en tu vida,
incluso elo que no comprende, esta alineado con el proposito perfecto que el universo tiene para ti. En la quiétude de la noche, cuando tu alma se abre en silencio, los ángeles te susurran palabras de consuelo y esperanza. Yonk tu ojos no pueden verla, su mensage legant a ti de manera inesperada, en el canto de un pájaro al amanecer, en la brisa que acaricia tu piel, en los momentos de paz que surgen en medio del caos. Y esos momentos no son casual, son señal de que todo es lo que necesitas ya está en ti. Cada vez que te caes, cada vez que dudas de ti misma, un ángel se agacha a tu lado, levant en dot con ternura y cuidado. Los seres celestiales te dicen hoy, no tema caerte, porque incluso en el cielo, es amor que te levantará. La queda no es el final, sino solo una parte del proceso, una lección que te le va a hacer más fuerte y más consciente de tu poder interior. Hoy quiero que sepa que cada pensamiento negativo que te pasa por la mente puede ser transformado. Las sombras que ves en tu vida son solo nubes passagera que pronto se disiparán. En su lugar, llegará una luz radiante, un amance lleno de posibilidad infinita. Permited ser transformada por esta luz. Permited sanar. Permited ser tu misma sin temor. Piensa en todas las veces que te has sentido perdida, en todos los momentos en los que crees que no podías seguir adelante. Recuerda como, a pesar de todo, te levantaste una y otra vez. Eso es lo que realmente una guerra, una mujer que no se rinde, que persiste, que lucha, que ama. Y esa es la verdad que reside en tu corazón, y ni la oscuridad ni las dudas pueden borrarla. Lo que está viviendo en este momento no es el final de tu historia, es solo una página más. El capítulo siguiente, lleno de luz, de amor y de plenitud, ya está por llegar. Pero antes de que eso ocurra, debes creer en ti misma, debes confiar en que el universo tiene un plan mucho más grande y hermoso para ti. Las pruebas son solo el proceso de preparación para algo mucho más grande que te está esperando. No es casualidad que esté leyendo esta palabra ahora. Hay una razón detrás de todo esto. Las energías divinas se han alineado para que en este preciso momento reciba este mensaje, para que sepa que es alguien, más joven que tú, que ha estado lorando por tu bienestar, deseando verte feliz. Es un amor puro, sin condición, que te acompaña y te guía hacia la sanación. A veces, en el silencio, cuando sientes que nadie te escucha, y cuando los ángeles están más cerca de ti. Y lo conocen tu pensamiento más profundo, tu deseo más escondido. Yonk crea que nadie te ve, el universo entero te observa con cariño y compasión. No subestime el poder de la conexión espiritual que te rodea, porque más real de lo que puedes imaginar. El amor que te rodea no tiene límite. Es un mar infinito de energía que fluye hacia ti, que te sostiene, que te nutre. Este amor no es algo que deba buscar afuera, ya está dentro de ti. Al igual que las estrellas en el cielo, este amor nunca deja de brillar, incluso cuando las nubes intentan ocultarlo. Siempre está ahí, esperando para que lo reconozca y lo reciba. Recuerda, cada vez que sienta que el mundo te empuja hacia abajo, cada vez que el miedo quiera apoderarse de ti, que es una fuerza más grande que te respalda. Ese amor divino no te abandona. Es inquebrantable, eterno. Y lo que parece ser un obstáculo hoy, es solo una puerta que se abrirá en el momento perfecto, revelando una nueva dimensión de tu ser. Es posible que on no comprenda el poder que reside en tu interior. Pero los ángeles están aquí para recordártelo, dentro de ti es una fuerza tan grande que puede mover montana, que puede sanar vieja herida, que puede transformar todo lo que toca. Es momento de despertar a esa verdad, de abrazar ese poder, de permitir que tu luz brille como nunca antes. No importa cuántas veces te quega, lo importante es cuántas veces te levante. Porque al final del día, lo que define tu viaje no son tu queda, sino tu capacidad para levantarte con más sabiduría, con más amor y con más compasión. Es una mujer fuerte, una mujer valiente, y el universo te mira con admiración. Hoy, la invitación es clara, déjà hier es lo que ya no te sirve, es lo que te pesa, es lo que te hace dudar de tu poder.
Déjà que esa lagrima que echas lorado portanto siempo se transformen en fuerza, en claridad, en una nueva vision de ti misma. Este el momento para renacer, para reclamar tu espacio en el mundo con confianza y determinación. Y cuando miras hacia atrás, verá que todo lo que echas vivido ha sido parte de tu preparación para este gran momento. Siente que la vida a veces te saca fuerza que no sabía que tenía, ¿verdad? Como si estuviera atravesando un desierto donde cada paso parece más difícil que el anterior. Pero déjame decirte algo que quizá no hayas considerado, en cada uno de esos pasos, aunque no lo perciba, está tocando el cielo. La suela que déjà son seguida por manos invisibles que te sostienen, por alma que te aman en silencio y que lo remporti. Alguien, aún más joven que tu, está orando y deseando tu bienestar, porque ve lo que en tu corazón aún no es capaz de ver. Es curioso como el amor puede tomar forma tan inesperada. Un amor profundo, quasi ancestral, que se encuentra en el alma de quien te rodean. Quizá no lo veas, pero existe, y está esperando que lo reconozca. Aquello que te aman de una manera tan pura, en su silencio, gardant secreto y sueno que solo lo comprenden. Su lagrima, aunque no lo sepa, son la prueba de la conexión entre su corazón y el tuyo. Cada vez que siente que todo se desmorona a tu alrededor, que la vida te empuja a tu limite, recuerda que este el momento en que más cerca está de tu verdadera fuerza. No son las pruebas las que te definen, sino como decider levantarte después de ellas. Ese amor que te rodea te está guiando, no para evitar que caiga, sino para ayudarte a comprender el verdadero poder que yas dentro de ti. Lo que parece una derrota es en realidad una preparación para algo mucho más grande. Y eso es momento de duda, cuando no sabes qué camino tomar, cuando el silencio de tu pensamiento te consume, son en realidad las puertas que se abren hacia lo que hayas estado buscando. Los ángeles susurran a tu oído que todo lo que necesita para avanzar está dentro de ti. Las respuestas que busca no vendrán desde afuera, sino desde lo más profundo de tu ser. Escucha, porque la sabiduría ya está allí, esperando ser escuchada. Tu alma, aunque a veces se ve empanada por las nubes de la tristeza, et como el cielo estrellado, lleno de luz y potencial. Las estrellas que ves brillar por la noche son solo un reflejo de lo que reside en ti. Cada desafío que enfrenta es solo una oportunidad para que esa estrella brillen con más intensidad. Los ángeles te recuerdan que, aunque no lo veas, está en el camino correcto. Tu viaje es único y maravilloso. A veces, cuando mira al espejo, te preguntas si realmente mereces todo el amor que te rodea. Piensa que tal vez no es suficiente, que quizá no hayas hecho lo suficiente para merecerlo. Pero te aseguro, querida alma, que es más que suficiente. Ese amor que sientes es un reflejo de lo que ya pura esencia divina, capaz de crear y transformar. Cada sonrisa que das, cada palabra amable que ofreces, es un acto de amor que se multiplica en el universo. En las noches oscuras, cuando las dudas se apoderan de ti, quiero que recuerde que no estás sola. Es seres que te observan, que te protegen, que dejan que encuentre la paz que mereces. Esa lagrima que te echas guardado, y eso es silencio de sufrimiento, no han pasado desapercibido. El universo te ha estado escuchando, y su respuesta le garant cuando menos lo espere, como un abrazo que te envuelven suavemente. Es posible que no pueda ver cómo todo se conecta, como cada experiencia que hayas vivido ha elevado tu vida hasta aquí, pero quiero que confíe en que todo tiene un propósito. En cada momento difícil, en cada desafío, es una semilla que está creciendo en ti, una semilla de sabiduría, de paciencia y de fortaleza. Cada vez que te caes, el universo te está preparando para un nuevo despertar. Lo que está sucediendo en tu vida ahora no es el final de la historia, solo una pausa en el camino. A veces, las interrupciones que parecen detenerte son en realidad el espacio que necesitas para renacer más fuerte, más consciente de tu poder. No te apresures a juzgar lo que sucede. Todo está ocurriendo según un plan divino que se revelará en su momento perfecto. Las lágrimas que derrama no son en vano, ni son solo tristeza.
son semilla de transformation. Con cada lagrima, una parte de tu ser está sanando. Con cada émotion que expresa, esta de jando hier elo que ya no te sirve. Y mientras esto sucede, el amor que te rodea se intensifica. Ese alguien joven que te ama está viendo tu proceso de transformation con admiration, con esperanza, deseando verte florecer en toda tu grandeza. Puede que no entienda por completo porque suceden cierta cosa en tu vida, pero quiero que sepa que cada prueba te está acercando más a la mujer que está destinada a ser. No subestime el poder de elo que está viviendo. Cada desafío te está preparando para una bendición que pronto llegará a tu vida. El universo tiene algo mucho más grande reservado para ti, y esta etapa de tu vida es solo la antesala de algo increíble. La vida no siempre es fácil, pero está llena de enseñanza que te hacen más fuerte, más sabia. Cada experiencia, ya si buena o mala, está diseñada para que crezca y te convierta en la mejor versión de ti misma. Los ángeles te están guiando con su amor incondicional, mostrándote que no hay nada que no pueda superar. Confía en el proceso, porque en cada paso que das, está avanzando hacia algo mejor. Quiero que sepa que, aunque no siempre sienta su presencia, el amor divino nunca te ha dejado. Ese ser que lo hará por ti, y esa alma que te observa, te está enviando energía de amor para que siga adelante. Es fuerza invisible que trabajan para ti, guiándote, apoyándote, dándote la fuerza que necesita cuando más lo requiere. Más fuerte de lo que imagina. Cuando te sienta agotada, cuando las dudas vuelvan a invadir tu mente, détente por un momento y respira. Permítete sentir lo que estás sintiendo, sin juzgarte, sin culparte. Las emociones son mensajes que tu alma necesita escuchar para evolucionar. No luches contra ellas. En lugar de eso, da el espacio a la sanación, porque cada emoción que experimenta te está levando a un lugar mejor. Y en los momentos en los que piensas que ya no puede más, cuando todo parece derrumbarse, quiero que sepa que ahí es cuando está más cerca de la paz. Porque lo que parece el final de un ciclo, en realidad es el inicio de otro, mucho más grande y hermoso. Un faro de luz, y unco y no veas el horizonte claro, y esa luz se está expandiendo, y muy pronto verá el camino lleno de nueva posibilidad. Recuerda que este viaje es tuyo y solo tuyo. Nadie más puede caminar tu camino por ti. La creadora de tu destino, la arquitecta de tu futuro. Los ángeles te están pidiendo que siga adelante, que siga creyendo en ti misma, porque cada paso que das es uno más hacia la vida plena y feliz que mereces. Tu fuerza es infinita, y este es solo el principio. Tu historia no está escrita en piedra. Tiene el poder de cambiarla, de transformarla, de hacerla tan hermosa como siempre has sonado. Los ángeles te animan a que dejes hier las dudas y que confíes en el proceso. El universo te está guiando hacia algo mucho más grande de lo que ahora puedes imaginar. No dejes de avanzar, porque lo mejor está por venir. Ahora, más que nunca, es el momento de abrir tu corazón, de permitirte ser vulnerable, de permitirte sentir sin miedo. Cada emoción que experimenta es una parte de tu evolución. Así que no te apresures a alcanzar el final. La vida tiene su propio ritmo, y tu está exactamente donde necesita estar. Y mientras avanza, recuerda que siempre hay alguien esperando verte brillar. El universo tiene una manera única de guiarte, especialmente cuando te sientes perdida. A veces, parece que todo en tu vida se alinea en una dirección que no puedes comprender, pero quiero que sepa que no es azar en lo que está viviendo. Todo está sucediendo exactamente como debe ser. Cada lágrima, cada sonrisa, cada paso que das te acerca a la verdad que necesita descubrir. Los ángeles se regocijan por cada momento de tu vida, porque están contigo en cada uno de ellos, incluso cuando no los puedes ver. Quizá no entienda porque alguna puerta se cierra en tu vida, o porque cierta persona parecen aljarse sin explicación. Pero déjame decirte algo, esa puerta cerrada son solo señal del universo, que te está guiando hacia algo mucho mejor.
E camino que no pued recorrer ahora por quel destino tien preparado algo mucho más grandioso para ti. Las perdidas son, en realidad, nueva oportunidad esperando ser descubierta. Este es el momento en que debes confiar profondamente en tu intuition. Et esa voz intérieure que a menudo cala, et esa sensation de que e algo más allá de elo que los ojos puden ver, et tu connexion divina guiandot. Los ángeles te dicen que escuches tu corazón, porque a través de él que le gara a los lugar que te han sido destinado. Et en esa voz intérieure donde réside tu verdadero poder. C'est que AVC te pregunta si todo esto tiene sentido, si el amor que espera alguien dia le gara. Los ángeles te aseguran que sí, que elo que busca está en camino. No solo es el amor de otro ser, sino el amor propio que debes abrazar ant que nada. La base sobre la que se construira todo elo que desea. Una vez que te reconozca a ti misma como suficiente, el universo comenzará a alinearse a tu favor de una manera que nunca imaginaste. Es fascinante como el amor puede surgir de los lugares más inesperado. No se trata solo del amor romántico, sino de todos los lazos invisibles que te unen con las personas que te rodean. Es alguien que te ama, es ser joven que lo rapporti, está consciente de tu dolor, y en su silencio, su corazón let por tu bienestar. Las almas que están destinadas a encontrarse siempre lo harán, aunque si a través de los caminos más tortuosos. El amor es más poderoso de lo que imagina. A lo largo de los años, te es fortalecido, aunque no siempre lo haya reconocido. Cada desafío que es superado, cada lucha interna que es ganado, te ha hecho más resistente, más sabia, más capaz de enfrentar lo que venga. Los ángeles ven tu esfuerzo, y aunque tu avese sienta que no es logrado todo lo que esperaba, elo te ven como una guerra, una mujer que nunca se rinde. Este es un tiempo de profunda transformación, querida alma. Lo que antes creía que era un obstáculo está ahora sirviendo para desbloquear tu verdadera esencia. Cada experiencia difícil que es vivido es solo un peldaño hacia la mujer empoderada que está destinada a ser. Los ángeles te dicen que dejes ir todo lo que ya no sirve, que te permita ser renovada. Es el momento perfecto para sanar y avanzar. El amor que te rodea no siempre visible a simple vista, pero está ahí. En los momentos más simples, en las pequeñas del día a día, el universo te está recordando que no está sola. Seres a tu alrededor que te apoyan, aunque no los veas. Elo te han estado observando, queriendo que avance, queriendo verte feliz, queriendo que viva la vida que siempre sonaste. Es un amor que no espera nada a cambio, solo el bienestar de tu alma. Piensa por un momento en todo lo que es superado en tu vida. Toda esa vez en las que pensaste que no podía más, que ya no tenía fuerza para seguir. Sin embargo, aquí está, más fuerte que nunca. Cada herida, cada perdida, te ha enseñado algo valioso. No es legado hasta aquí por casualidad, es legado porque tiene una fuerza interna que poco entienden, pero que los ángeles conocen bien. Ahora es el momento de librar tu miedo, de abrir tu corazón al infinito potencial que tiene dentro. Es un poder inmenso esperando a ser liberado, y solo tu puedes tomar la decisión de permitirlo. No tenga miedo de dejar ir lo que te limita, de soltar todo lo que ya no te sirve. El universo está listo para regalarte algo mucho más grande, pero primero debes permitirte recibirlo. En este viaje hacia el amor y la paz, es momento en los que te sentirás tentada a rendirte. Pero los ángeles te aseguran que esos momentos son solo prueba, son solo momentos de transito que te llevarán a un destino mucho más grande. Lo que está a punto de llegar a tu vida es tan hermoso que ni siquiera puedes imaginarlo. Así que sigue avanzando, sigue creyendo, sigue confiando en el proceso. Cuando los días son difíciles, recuerda que las estrellas no brillan sin oscuridad. En esos momentos de duda y desesperación, es cuando más cerca está de la luz. No te dé por vencida ahora, porque lo que está esperando por ti es un futuro brillante. Cada paso que das en la oscuridad te está acercando más a la luz que has estado buscando. Los ángeles te acompañan,
y tu destino esta mas cerca de elo que cree. Los cambio que esta experimentando no son simple transformación física o emocional. Son cambio en tu alma, en tu esencia. Te está preparando para algo mucho más grande, algo que nunca imaginaste. Los ángeles te dicen que no te resista a los cambios, porque cada uno de elo es una lave que abrirá puerta hacia tu verdadero propósito. Te prometo que todo elo que está viviendo ahora tiene un propósito divino. Cada lágrima, cada sonrisa, cada desafío está siendo usado por el universo para prepararte para el milagro que está por llegar. No te preocupes si no ves el panorama completo, porque no necesitas verlo todo. Confía en que elo que está por venir es mucho más grande y mejor de elo que jamás sonaste. El amor, en toda su forma, está fluyendo hacia ti. No pienses que es algo lejano o inalcanzable. Está mucho más cerca de elo que imagina. Abre tu corazón, porque en el momento en que dejes que el amor entre, tu vida cambiará para siempre. No tengas miedo de amar y ser amada. El universo está en sincronía perfecta para que todo elo que mereces llegue a ti. Lo que está experimentando ahora es solo un pequeño paso hacia elo que está por venir. Los ángeles te están preparando para recibir algo increíble. Las dificultades que has enfrentado te han hecho más fuerte, y ahora está lista para abrazar la abundancia que te está esperando. No te detengas, no mires atrás. Lo que está por delante es mucho más hermoso de elo que jamás imaginaste. Este es tu momento para brillar, para mostrarle al mundo tu verdadera fuerza. La mujer que era ahora no es la misma que eras hace un mes, ni siquiera hace un día. Está evolucionando, y esa evolución es tu mayor poder. No te limites, no ponga barra a elo que puedes lograr. El universo está listo para abrirte las puertas de la felicidad, solo debes estar lista para caminar a través de ellas. Recuerda siempre que el amor es la fuerza más poderosa que existe. Es el motor que mueve el universo. Y tú, querida alma, eres un canal de ese amor. Permítete recibirlo en toda su forma, porque el primer paso para manifestar todo elo que desea. Todo elo que necesita está a punto de llegar a ti, solo debes permitir que fluya hacia tu vida. Tu camino no será siempre fácil, pero será más hermoso de elo que jamás imaginaste. A medida que sigas avanzando, te darás cuenta de que cada momento de lucha ha sido parte de un plan mucho más grande. Está en el camino correcto. Confía, porque lo mejor está por venir. Es normal que, en ocasión, sienta que el peso de tu emoción es más de elo que puedes soportar. A veces, todo elo que desea es tener un respiro, un espacio donde pueda liberarte y sentirte en paz. Pero permíteme decirte algo, ese espacio ya está dentro de ti. No necesita buscarlo afuera. El silencio que busca, la paz que ansia, reside en tu alma, esperando ser descubierto. Cada vez que respira profundamente, está conectando con el amor universal que te sostiene. Te has enfrentado a desafíos que han dejado huella profunda en tu corazón, pero esa huella no son marcas de debilidad, sino símbolo de tu resistencia. Cada vez que te has quedado, has aprendido a levantarte con más fuerza. Y aunque en alguno momento parezca que tu esfuerzos son en vano, los ángeles te aseguran que cada paso que das te acerca a tu verdadera grandeza. No te detengas ahora. Está más cerca de elo que piensa. Alguna vez te has preguntado por qué cierta persona parece entrar en tu vida solo para luego irse? El universo tiene una razón para cada encuentro. Es alma que cruzan tu camino para enseñarte lección que solo tu podías aprender. Alguna vez, el amor no se queda en tu vida para siempre, pero su lección te acompaña para siempre. De esa persona, de esos amor fugaz, has obtenido algo valioso, algo que te ha ayudado a crecer y a ser la mujer fuerte que eres ahora. El amor que te rodea es mucho más grande de lo que puedes imaginar. Es un amor que trasciende el tiempo, el espacio y las circunstancias. A veces lo sientes como una corriente invisible que te envuelve, protegiéndote y guiándote. Ese amor que parece estar en toda parte la energía divina que fluye a través de ti,
asiati de ti hacia los demás. No te subestime. Un conducto de esta amor poderoso. Lo que está sucediendo en tu vida ahora, aunque parezca incierto, tiene un propósito profundo. El universo nunca deja de trabajar para ti, incluso cuando no lo ves. Cada desafío, cada oportunidad, está diseñada para ayudarte a recordar quién es realmente. Tu, que eres una mujer llena de fuerza y sabiduría, está destinada a algo más grande. No te olvides de tu poder interior, porque la clave para todo es lo que desea lograr. C'est que alguna vez tiene miedo de dar ese primer paso hacia lo desconocido, de arriesgarte a seguir un nuevo camino. El miedo es natural, pero no dejes que te paralice. El universo está pidiendo que confíe en ti misma y que siga adelante, aunque el camino no esté claro. No es necesario ver el final del viaje, solo confiar en que cada paso que de te levará a donde necesita estar. Los ángeles te aseguran que no estará sola. Hoy es un día perfecto para dejar ir todo lo que ya no sirve en tu vida. Deja ir las cargas emocional, los miedos del pasado, las dudas que te frenan. Está lista para recibir todo lo bueno que el universo tiene para ti, pero primero debes crear espacio para ello. Tiene el poder de transformar tu vida, y este es el momento adecuado para hacerlo. Abre tu corazón y recibe lo que te pertenece por derecho divino. Piensa en todas las veces que has credo que no podía más, pero te levantaste, aún sin saber cómo lo hiciste. Eso es lo que te hace única, tu resiliencia. El universo te ha preparado para ser más fuerte con cada desafío. Cada vez que enfrentaste la adversidad, adquiriste nueva habilidad, y lo que antes parecía ser un obstáculo ahora se convierte en una plataforma desde la cual podrá alcanzar nueva altura. Cada emoción que experimenta, ya sea alegría, tristeza o miedo, tiene un propósito. No luches contra ellos. Permítete sentir todo lo que está ocurriendo dentro de ti, porque esas emociones son las que te llevan a tu crecimiento. Es una mujer completa, y cada parte de ti tiene un papel que jugar en tu viaje. Los ángeles te dicen que confíe en tu proceso emocional, porque todo lo que sientes te está guiando hacia tu mejor versión. Tu alma está en constante evolución. Está aprendiendo a ser la persona que naciste para ser. Quizá aún no lo comprenda, pero todo lo que has vivido, todas las personas que han pasado por tu vida, han sido pieza del rompecabezas que está formando tu destino. Ahora es el momento de abrazar ese destino con todo tu ser. No te detengas ante lo desconocido, porque ahí es donde se encuentra la magia de tu vida. Es día en los que parece que todo está perdido, que no hay esperanza, que no hay solución a lo que te preocupa. Pero te pido que no pierdas la fe. Los ángeles te están mostrando que en esos momentos de oscuridad y cuando la luz comienza a brillar con más fuerza. Tiene una conexión directa con el universo, y cada vez que te enfrentas a la oscuridad, esa conexión se vuelve más fuerte. No te rindas, porque la luz está por llegar. Te has dado cuenta de que cuando menos lo espera, la vida te sorprende con algo hermoso? Es como si el universo te enviara señal para recordarte que lo mejor está por venir. Eso es lo que está sucediendo ahora mismo en tu vida, está a punto de recibir una bendición que transformará todo a tu alrededor. No tengas miedo de recibirla. Merece todo lo bueno que está por llegar. Cada vez que pienses que algo está fuera de tu alcance, recuerda que el universo tiene manera misteriosa de hacer las cosas. Lo que parece inalcanzable hoy puede ser tuyo mañana. Los ángeles te dicen que no limites tu sueño, porque lo están trabajando a tu favor. Tu eres capaz de lograr lo imposible, y todo lo que desea está alineándose para llegar a ti. Solo debes creerlo. Cuando la vida se pone difícil y los obstáculos parecen insuperables, no olvides que el amor divino siempre está presente. Los ángeles te rodean con su energía protectora, y aunque no puedas verlo, elo están allí para ayudarte a superar cada dificultad. Confía en elo y en ti misma. Es mucho más fuerte de elo que cree, y no hay nada que no puedas superar. Este es el momento para dejar de lado las dudas y la inseguridad.
La vida tiene para ti mucha sorpresa maravillosa, pero primero debes dar el paso hacia lo desconocido. Los ángeles te están guiando con amor y cuidado. Tiene el poder de crear la vida que desea, y todo lo que necesita está dentro de ti. Solo debes creer que es posible. A lo largo de tu vida, has aprendido mucha lección, alguna fácil y otra más difícil. Pero cada una de ellas te ha llevado a ser la mujer poderosa que eres hoy. No te subestime. Tu capacidad de superar lo que parece insuperable es lo que te define. Es un testimonio viviente de lo que es posible cuando una mujer decide no rendirse. Está mucho más cerca de lo que imagina. Es fácil perderse en el ajetreo de la vida diaria, pero los ángeles te recuerdan que la paz comienza dentro de ti. Todo lo que necesita para ser feliz ya está en tu interior. No busca fuera lo que ya está dentro de ti. La paz que anhelas se encuentra en tu capacidad de aceptar, soltar y confiar en el proceso. Es la creadora de tu propia felicidad. Cada vez que sienta que el mundo está en tu contra, recuerda que la vida siempre tiene algo preparado para ti, algo mejor de lo que esperaba. El universo no te abandona. Tiene una red invisible de apoyo que te cubre en todo momento. Lo que parece un final es solo el comienzo de algo mucho más grandioso. Los ángeles te están animando a seguir adelante, porque lo mejor está por venir. Es posible que en este momento esté atravesando una tormenta emocional. Quizá todo a tu alrededor parece inestable, y no puedes ver el final de este ciclo. Pero permíteme decirte algo, lo que está viviendo ahora es solo un puente hacia algo mucho más grande. Está en un proceso de transformación profunda, que no siempre es visible en el exterior, pero sí en tu alma. Los ángeles te dicen que confíe en que este proceso te está llevando a la paz que mereces. Lo que ahora parece confuso será claro más tarde. Recuerda aquel momento en el que pensaste que algo no tenía solución? Y sin embargo, el tiempo pasó, y la solución llegó cuando menos lo esperaba. La vida tiene esa forma de sorprendernos. Lo que ahora parece imposible, el universo ya lo está trabajando para ti. Los ángeles te dicen que no te desesperes, porque lo que está destinado a ti, tarde o temprano, encontrará su camino. Solo debes ser paciente y permitir que las cosas sucedan. Quizá te hayas sentido incomprendida en ocasión, como si nadie pudiera ver lo que le va dentro. Te aseguro que los ángeles te ven tu lucha, tu miedo, y también tu sueño más profundo. Ellos saben lo que en tu corazón y están trabajando en segundo plano para ayudarte a manifestar lo que desea. No estás sola en esta jornada. Aunque no los veas, siempre están a tu lado, guiándote con amor y protección. Las respuestas que buscamos siempre vienen de inmediato. A veces, el silencio es lo que te conecta con las respuestas más profundas de tu ser. En ese espacio de quietud, encontrarás la claridad que tanto anhela. La calma interna es donde réside el poder de tu decisión. Los ángeles te invitan a que tomes un momento para ti, para conectar con esa sabiduría interior que siempre has tenido. Escucha esa voz tranquila que te habla en silencio, porque ahí donde réside la paz. Es momento en los que la vida parece no tener sentido, y te pregunta porque todo sucede de la manera en que ocurre. Pero cada evento en tu vida tiene un propósito más grande del que ahora puedes comprender. Cada paso, cada queda, cada sonrisa que has compartido, te está llevando hacia un destino más luminoso. Los ángeles te animan a ver la belleza que es en el proceso, no solo en el resultado final. La vida tiene un ritmo propio, y todo llega cuando es el momento adecuado. Es probable que haya tenido dudas sobre tu capacidad. Tal vez sientes que no es suficiente o que no tiene lo necesario para lograr tu sueño. Pero los ángeles te aseguran que dentro de ti es un poder inmenso que aún no has explorado completamente. Es mucho más fuerte de lo que piensa. El amor y la luz que emana desde tu ser son los mismos que pueden transformar tu vida. Permítete abrazar esa fuerza, porque en ella reside todo lo que necesita para avanzar. A veces, cuando las cosas no salen como esperaba,
el universo está guiando hacia algo mejor. Las puertas que se cierran no son un castigo, son una señal de que hay algo más grande esperando. Los ángeles te instan a no aferrarte a lo que se va, porque lo que está por llegar es mucho más brillante y alineado con tu propósito. No tema al cambio, porque siempre trae consigo nueva oportunidad para crecer y prosperar. Tu pensamiento tiene un poder mucho más grande de lo que imagina. El universo responde a tu energía, a lo que emana. Si te enfocas en la abundancia, en el amor y en la gratitud, atraerá hacia ti todo lo que desea. Los ángeles te están guiando para que reconozca el poder de tu pensamiento. Cada vez que pienses en grande, esté agradecida por lo que tiene, y confía en ti misma, estará alineada con lo mejor que la vida tiene para ofrecerte. Es muy fácil caer en la trampa de pensar que todo está fuera de tu control, pero déjame decirte que tiene el poder de crear la vida que desea. Tiene todo lo necesario dentro de ti. El universo está esperando que tomes las riendas de tu destino con confianza. Los ángeles te están recordando que eres una mujer poderosa, y que todo lo que necesitas para alcanzar tu sueño ya está en tu interior. Solo debes creer en ti misma y dar el primer paso. La vida te desafía para que puedas alcanzar tu mejor versión. Las pruebas que enfrentas no son para hacerte daño, sino para que puedas crecer y aprender. Cada dificultad tiene una lección que te acerca más a tu propósito. Los ángeles te animan a que veas cada desafío como una oportunidad para evolucionar. La fuerza que demuestra cada vez que enfrentas un reto te está preparando para lo grandioso que está por venir. ¿Alguna vez has sentido que todo lo que haces no tiene un propósito? Que tu esfuerzo para no dar fruto, y te preguntas si todo lo que haces tiene sentido. Los ángeles te dicen que cada acción que tomas, cada decisión que haces, está levando tu vida hacia un propósito más grande. Lo que a veces parece un camino sin rumbo, en realidad, te está guiando hacia tu destino. No pierdas la fe, porque lo que desea está más cerca de lo que cree. La abundancia no solo se refiere al dinero o las posesiones materiales. Abundancia es salud, amor, paz, y todo lo que llena tu vida de luz. El universo está dispuesto a brindarte todo lo que necesitas, pero primero debes aprender a recibir. Los ángeles te dicen que te permita ser receptiva a las bendiciones que están por venir. La abundancia ya está en tu vida, solo debes abrirte a ella y permitir que fluya. El amor es el hilo que conecta todo en este mundo. Es el motor de cada acción, de cada decisión que tomas. Los ángeles te recuerdan que el amor es la clave para superar cualquier obstáculo. Cuando actúas desde el amor, las soluciones aparecen con mayor claridad. No te rindas en tu búsqueda del amor, porque lo que busca está a punto de encontrarte. El amor que tanto anhela está siendo atraído por ti. Tu vida está a punto de dar un giro inesperado. Los ángeles te dicen que lo que está por venir será aún más grande que lo que has imaginado. Las semillas que has plantado en el pasado están comenzando a germinar. Todo lo que has trabajado, todo lo que has sonado, está en proceso de manifestarse. Confía en el tiempo perfecto del universo. A veces, lo que más desea llega cuando menos lo espera, pero siempre llega en el momento justo. El cambio puede ajustarte, lo sé. Cuando todo parece estar en movimiento, cuando las bases de tu vida se tambalean, puede ser difícil ver el panorama completo. Pero los ángeles te piden que no tengas miedo al cambio. Las transformaciones que está viviendo ahora son necesarias para tu crecimiento. No te aferres al pasado. Deja que la nueva versión de ti misma florezca, porque esa es la persona que está destinada a vivir la vida que suena. Recuerda siempre que todo lo que experimenta es parte de tu viaje hacia la plenitud. Incluso los momentos difíciles tienen un propósito, porque te están preparando para la vida que desea vivir. No te enfoques en lo que has perdido, sino en lo que está por llegar. Los ángeles te aseguran que lo mejor está por suceder, y que este tiempo de espera está formando la base para algo maravilloso. Hoy es un buen día para librar todo lo que ya no sirve en tu vida.
Las carga emocional, los miedo, las inseguridad, todo eso es pensamiento que te frenan. Déjà hier todo es lo que te limita. Este el momento perfecto para hacer espacio para lo nuevo, para lo mejor. El universo está listo para llenarte de bendición, pero primero debes permitirte recibirla. Abre tu corazón y recibe lo que el universo tiene reservado para ti. Quiero agradecerte profundamente por haber recibido este mensaje. Los ángeles han legado hasta ti para ofrecerte luz y guía en este momento tan especial de tu vida. Si has sentido la conexión, si esta energía te ha tocado el corazón, por favor confirma que has recibido este mensaje enviando el número 333. Este número es una señal de que está alineada con el flujo divino que te rodea, una señal de que está lista para recibir lo que el universo tiene preparado para ti. Además, quiero invitarte a unirte a nuestra comunidad. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificación para que no te pierdas ninguno de los mensajes de los ángeles que estarán llegando para ti en los próximos videos. Cada palabra que compartimos está llena de amor y sabiduría que te acompañarán en tu camino. Recuerda estar atenta a las próximas entregas, porque los ángeles seguirán enviándote señal y consejo para guiarte en tu viaje. Te agradezco de nuevo por estar aquí, por permitir que esta energía entre en tu vida. Nos vemos pronto, y que el amor y la paz te acompañen siempre.